Bienvenidos a Archivo Perdido, el rincón donde la historia, el misterio y lo inexplicable se encuentran. Hoy abriremos un expediente que ha desconcertado a marineros, pilotos, científicos y aventureros durante décadas. Un lugar del planeta donde la lógica parece evaporarse, donde los compases enloquecen y las rutas más seguras se convierten en senderos hacia lo desconocido. Estamos hablando del Triángulo de las Bermudas, un espacio en el Atlántico que ha tejido una leyenda cargada de desapariciones, teorías conspirativas y relatos que desafían las leyes de la naturaleza. Antes de sumergirnos, hagamos algo. Imagina por un momento que navegas en aguas tranquilas, con el cielo despejado, un sol radiante iluminando el horizonte. Todo parece normal, hasta que de pronto, las brújulas pierden el norte, las radios quedan en silencio, y un manto de nubes surge como una advertencia. Horas después, tu barco simplemente deja de existir. Ni restos, ni señales, ni explicaciones. ¿Qué ocurrió? ¿Un fallo humano? ¿Una fuerza natural inexplicable? ¿O quizá algo que no pertenece a este mundo? El Triángulo de las Bermudas ha sido bautizado con muchos nombres. El Triángulo del Diablo, el Cementerio del Atlántico, la Puerta a otra dimensión. Cada uno de estos apelativos refleja el miedo y la fascinación que provoca. Este triángulo imaginario se extiende entre Miami, Bermudas y Puerto Rico, formando un área aproximada de 1,5 millones de millas cuadradas. Es un punto geográfico sin fronteras físicas, pero con un historial tan oscuro que se ha ganado un lugar permanente en la cultura popular y en la lista de los grandes enigmas de la humanidad. Desde los relatos de Cristóbal Colón en 1492, que describió luces extrañas y lecturas anómalas en sus instrumentos, hasta la desaparición del vuelo 19 en 1945, y el misterio del USS Cyclops, un coloso naval que se desvaneció con 309 hombres a bordo sin emitir una sola señal de auxilio. La lista de casos es tan extensa como perturbadora. Y lo más inquietante, muchos de estos episodios ocurrieron en condiciones de navegación perfectas, sin tormentas, sin motivos aparentes para que la tragedia golpeara. Pero no todo se reduce a desapariciones. El Triángulo de las Bermudas ha sido escenario de fenómenos que parecen sacados de la ciencia ficción. Nubes con forma hexagonal capaces de generar ráfagas de viento devastadoras, anomalías magnéticas que confunden los instrumentos de navegación, extraños torbellinos submarinos que tragan embarcaciones enteras. Incluso, teorías que apuntan a portales dimensionales, experimentos militares secretos y presencia extraterrestre. Exageración mediática, una conspiración para atraer el turismo. ¿O estamos ante un lugar donde las reglas de la física funcionan de manera distinta? Si algo queda claro es que ninguna teoría ha logrado explicar todos los casos, y eso convierte al Triángulo en uno de los misterios más duraderos de nuestro tiempo. En Archivo Perdido nos gusta ir más allá del mito. Así que, en este viaje, no solo vamos a repasar las desapariciones más famosas, sino también las explicaciones científicas, las hipótesis sobrenaturales y las conexiones ocultas que lo vinculan con civilizaciones perdidas, como Atlántida, y con proyectos militares ultrasecretos. También exploraremos cómo este misterio ha sido explotado por la cultura popular, en películas, libros y series, y qué opinan hoy los investigadores que se han atrevido a desafiar sus aguas. Este video no será una simple recopilación de casos. Queremos que vivas la experiencia, que sientas la tensión y la duda que han acompañado a este fenómeno por más de 5 siglos. Por eso, te recomiendo que apagues las luces, te pongas cómodo y prepares tu mente para un viaje a lo desconocido. Porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que ves el mar y quizás el mundo. Prepárate, porque vamos a sumergirnos en el corazón de un misterio que sigue muy vivo. Esto es Archivo Perdido, y hoy te traemos la verdad, o lo más parecido que tenemos, sobre el enigma del Triángulo de las Bermudas. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. Si te apasionan los misterios, la historia y las profecías, este es tu canal. Suscríbete a Archivo Perdido, activa la campana y acompáñanos en cada enigma que el mundo intenta esconder. Lo que el tiempo ocultó, nosotros lo revelamos. Cada sombra guarda una historia. Capítulo 1. Historia y primeras desapariciones. El misterio del Triángulo de las Bermudas no surgió de la noche a la mañana. Como todo gran enigma, sus raíces se hunden en el tiempo, mezclando historia, exploración y la eterna lucha del hombre por dominar la inmensidad del océano.
Para comprender cómo nació esta leyenda, debemos retroceder más de 5 siglos, cuando las primeras embarcaciones europeas se aventuraron en el Atlántico, guiadas únicamente por las estrellas y rudimentarios instrumentos de navegación. Los primeros testimonios. Cristóbal Colón y las luces en el horizonte. Corría el año 1492. Cristóbal Colón y su tripulación surcaban aguas desconocidas, en busca de nuevas rutas hacia Oriente. Sus diarios, una de las crónicas más valiosas de la historia naval, contienen un pasaje inquietante. Mientras atravesaban una zona cercana a lo que hoy llamamos el Triángulo de las Bermudas, Colón reportó fenómenos extraños. Sus brújulas comenzaron a comportarse de manera errática, desviándose de la dirección esperada, y como si fuera poco, sus hombres aseguraron haber visto luces danzantes en el horizonte, describiéndolas como llamas que se movían sobre el mar. ¿Podría tratarse de meteoritos o, tal vez, de algún fenómeno eléctrico desconocido para la época? Lo cierto es que, para los marineros del siglo XV, aquello fue interpretado como una señal divina o demoníaca. Colón, pragmático, omitió los detalles más aterradores para no sembrar el pánico entre su tripulación. Sin embargo, dejó constancia de que algo anómalo sucedía en aquellas aguas. Este es el primer registro oficial que vincula la región con eventos inexplicables. Desde entonces, marineros y exploradores comenzaron a temer aquella franja del Atlántico, donde las tormentas podían surgir sin aviso y las corrientes parecían tener vida propia. Siglos XVI al XIX. Naufragios, piratas y rumores oscuros. Durante los siglos posteriores, el Caribe y las aguas cercanas a Bermudas se convirtieron en rutas comerciales vitales para el Imperio español, y más tarde para otras potencias europeas. Los galeones cargados de oro, plata y especias eran un botín apetecido por los piratas, lo que explica que muchas desapariciones de barcos en esa región fueran atribuidas al saqueo y al hundimiento deliberado. Sin embargo, hay algo que no encajaba. Muchas embarcaciones se desvanecían sin dejar rastro, ni maderos flotantes, ni restos visibles. Los marineros, supersticiosos por naturaleza, empezaron a tejer leyendas. Hablaban de mares embrujados, de criaturas marinas que devoraban barcos enteros y de torbellinos invisibles que se tragaban navíos en cuestión de minutos. No olvidemos que el océano, con su inmensidad y silencio, siempre ha sido terreno fértil para el mito. En esta época también surge una conexión interesante. Algunos relatos sugieren que las desapariciones guardaban relación con corrientes subterráneas inusuales y con fenómenos eléctricos que iluminaban el cielo. ¿Podrían estos primeros testimonios ser la evidencia temprana de lo que hoy conocemos como descargas eléctricas masivas o tormentas geomagnéticas? Aún no lo sabemos, pero el misterio crecía. El siglo XX. El Triángulo se gana la fama. Fue en el siglo XX cuando el Triángulo de las Bermudas dio el salto definitivo hacia la fama mundial. El Océano Atlántico, aunque mejor cartografiado, seguía siendo un lugar peligroso para la navegación. Los avances tecnológicos no impidieron que barcos y aviones desaparecieran como si la tierra, o mejor dicho, el mar, se los tragara. Uno de los primeros casos que atrajo la atención mediática ocurrió en 1918, con el USS Cyclops, un gigantesco buque de la Armada estadounidense que transportaba 10.000 toneladas de mineral de manganeso y llevaba a bordo a 309 hombres. El barco partió de Brasil rumbo a Baltimore, hizo una breve escala en Barbados y nunca llegó a su destino. No hubo señales de socorro, ni restos flotantes, ni sobrevivientes. El caso es aún más desconcertante porque el Cyclops estaba equipado con tecnología avanzada para su tiempo y navegaba en aguas tranquilas. ¿Qué pudo haberlo hecho desaparecer por completo? El hundimiento del Cyclops marcó un antes y un después, pero no fue un caso aislado. A lo largo de las décadas siguientes, otros buques militares y civiles desaparecieron bajo circunstancias similares. La sensación de que algo anómalo sucedía en esa región comenzó a instalarse en la opinión pública. El caso que cambió todo. El vuelo 19. Si hay un evento que catapultó el mito del Triángulo de las Bermudas al estrellato, ese fue la desaparición del vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos Avenger TBM de la Marina estadounidense despegaron de Fort Lauderdale, Florida, para realizar un entrenamiento rutinario sobre el Atlántico. Eran pilotos experimentados, con condiciones meteorológicas aceptables y sin razones aparentes para que algo saliera mal.
Sin embargo, a las pocas horas, comenzó el caos. Las transmisiones de radio revelan a un líder confundido que asegura que sus instrumentos no funcionan y que han perdido la orientación. «Estamos entrando en aguas blancas», dijo en un momento, como si describiera un mar cubierto por una extraña neblina. Pese a los intentos de guiarlos de regreso, la comunicación se volvió intermitente hasta desaparecer por completo. Nunca se encontró rastro de los 5 aviones, ni siquiera tras una de las búsquedas más grandes de la historia naval estadounidense. Para colmo, un hidroavión de rescate enviado a localizarlos también desapareció, sumando más víctimas al enigma. Este caso fue el detonante que consolidó la reputación del Triángulo como una zona maldita. Los titulares se multiplicaron, las teorías se dispararon y por primera vez, la Marina admitió no tener explicación. El nombre que encendió la imaginación. El término Triángulo de las Bermudas no apareció hasta la década de 1960, gracias al escritor Vincent Gaddis, quien publicó un artículo en la revista Argosy, titulado El mortal Triángulo de las Bermudas. En él, recopilaba varias desapariciones y sugería que algo sobrenatural estaba en juego. Poco después, el periodista Charles Berlitz popularizó la leyenda con su libro El Triángulo de las Bermudas, 1974, que se convirtió en un fenómeno editorial, vendiendo millones de copias y alimentando teorías que iban desde civilizaciones sumergidas hasta visitas extraterrestres. A partir de ese momento, el mito salió de los círculos náuticos para convertirse en cultura de masas. Películas, documentales y novelas comenzaron a recrear historias en torno a esta región maldita. Pero lo más perturbador es que, mientras tanto, las desapariciones seguían ocurriendo. Barcos mercantes, yates privados, aviones pequeños, todos engrosando la lista negra del Triángulo. Una geografía marcada por el misterio. El área que comprende el Triángulo es vasta, pero ¿qué tiene de especial? Situada en una zona donde convergen corrientes oceánicas poderosas, como la del Golfo, el Triángulo es un hervidero de actividad marina. A esto se suman tormentas súbitas, huracanes estacionales y una topografía submarina peligrosa, con abismos que descienden miles de metros en cuestión de kilómetros. Uno de estos abismos, conocido como la Fosa de Puerto Rico, alcanza profundidades de más de 8.000 metros, lo que significa que cualquier nave que se hunda allí quedaría irremediablemente perdida. Pero hay algo más. Reportes indican que las brújulas en la zona sufren variaciones inexplicables, lo que podría deberse a anomalías magnéticas. Aunque algunos científicos sostienen que estas variaciones son naturales en ciertos puntos del planeta, no deja de ser curioso que coincidan con una de las regiones más letales para la navegación. ¿Coincidencia o patrón? Aquí surge la gran pregunta. ¿Son todas estas desapariciones simples accidentes potenciados por condiciones climáticas extremas, errores humanos y falta de tecnología en épocas pasadas? ¿O existe un factor desconocido, una fuerza oculta que desafía nuestra comprensión? Lo cierto es que, desde Colón hasta nuestros días, el Triángulo ha acumulado suficientes historias como para mantenerse vivo en la imaginación colectiva. En los próximos capítulos, exploraremos los casos más emblemáticos, las explicaciones que la ciencia ha intentado ofrecer y, por supuesto, las teorías que desafían la lógica. Porque en el Triángulo de las Bermudas, la línea que separa la realidad del mito es tan difusa como la niebla que envuelve sus aguas. Capítulo 2. Casos emblemáticos y testimonios que desafían la lógica. Si en el capítulo anterior desenterramos los orígenes históricos del misterio, ahora toca sumergirnos en el corazón de la leyenda. Los casos emblemáticos que hicieron del Triángulo de las Bermudas uno de los enigmas más aterradores de todos los tiempos. Historias de barcos fantasma, aviones que se desvanecen en el cielo azul y tripulaciones enteras borradas del mapa sin dejar huella. Estos relatos no son rumores aislados, están documentados, han sido investigados por marinas, aerolíneas y periodistas durante décadas. Y lo más inquietante es que en muchos casos jamás se encontró una explicación satisfactoria. Prepárate, porque lo que leerás a continuación no es ficción. Son hechos, informes oficiales y testimonios reales que siguen retumbando en los archivos más oscuros de la historia marítima y aeronáutica. El vuelo 19. El día que 5 aviones se tragó el Atlántico.
Ya lo mencionamos brevemente, pero el vuelo 19 merece un análisis mucho más profundo. Era el 5 de diciembre de 1945, apenas unos meses después del final de la Segunda Guerra Mundial. La Marina de Estados Unidos estaba en plena era dorada de la aviación militar, y aquel día, 5 bombarderos TBM Avenger despegaban de Fort Lauderdale, Florida, para realizar un ejercicio rutinario sobre el mar. Nada indicaba que algo fuera a salir mal. Hora cero, 14:10. Los aviones despegan bajo un cielo despejado. Su misión: volar hacia el este, luego girar al norte y finalmente regresar a la base. Una ruta sencilla, especialmente para pilotos entrenados. Pero poco después de la primera hora de vuelo, las transmisiones revelan que algo no anda bien. Parece que hemos perdido la ruta. Todo está raro. No podemos distinguir la dirección. El océano no se ve como debería. El comandante del escuadrón, Charles Taylor, comienza a dudar de sus instrumentos. Informa que su brújula no responde, que el sol y el mar se ven extraños, como si el horizonte hubiera desaparecido. Pronto, otros pilotos reportan lo mismo. Algunos dicen que el agua luce blanca, como si estuvieran sobre un gran banco de nubes reflejado en el mar. Durante casi 2 horas, la radio capta mensajes entrecortados. Taylor insiste en que debe ser el equipo el que falla. El centro de control intenta guiarlos, pero las indicaciones son inútiles. Los pilotos parecen volar en círculos, sin reconocer su posición. A las 19:04, la última transmisión. Todo parece extraño. No estamos seguros de dónde estamos. Se está oscureciendo. Silencio. Nunca se volvió a saber de ellos. Cuando la alarma se dispara, la Marina envía un hidroavión de rescate con 13 hombres a bordo. Apenas 20 minutos después, el hidroavión también desaparece. La búsqueda, que se extendió durante semanas, fue una de las más grandes de la historia naval. Se peinaron miles de millas cuadradas, pero no apareció ni un fragmento de metal, ni una mancha de combustible, ni un chaleco salvavidas. Nada. El informe oficial, aún conservado, simplemente concluye: causa desconocida. Este caso es considerado el epicentro del mito moderno del Triángulo de las Bermudas. Pero no es el único. USS Cyclops, el coloso que se desvaneció marzo de 1918. El USS Cyclops, un buque carbonero de la Armada estadounidense, zarpa de Barbados con destino a Baltimore. Transporta más de 10.000 toneladas de mineral de manganeso y 309 tripulantes. Es un barco enorme, sólido, diseñado para soportar lo peor del océano. Pero nunca llegó. No hubo llamadas de auxilio. No hubo mensajes, solo silencio. La Marina lanzó una investigación exhaustiva. Se revisaron rutas, condiciones meteorológicas, posibles ataques enemigos. Recordemos que la Primera Guerra Mundial aún estaba en curso. Nada cuadraba. El océano parecía haberse tragado al Cyclops sin dejar rastro. Hasta hoy es el mayor desastre no combatiente en la historia de la Armada estadounidense. La versión oficial habló de una posible tormenta repentina, pero ¿cómo explicar la ausencia total de restos? Ni siquiera en los años posteriores, cuando la tecnología permitió rastrear fondos marinos, se halló evidencia alguna. Como si el barco se hubiera desmaterializado. El Star Tiger y el Star Ariel. Desapariciones en el aire. El misterio no se limita al mar. En enero de 1948, el avión británico Star Tiger, con 31 personas a bordo, desapareció sin emitir señal de emergencia mientras volaba desde las Azores hacia Bermudas. Lo más inquietante es que el clima era favorable y el avión se encontraba en contacto constante con las torres de control. La última transmisión fue rutinaria. Todo marcha bien. Calculamos llegar a la hora prevista. Nunca llegaron. Días después, otro caso similar. El Star Ariel, en enero de 1949, con 20 pasajeros, se desvaneció en condiciones igualmente tranquilas. La investigación británica concluyó algo escalofriante. El avión simplemente desapareció sin dejar rastro. El Connemara 4, el barco fantasma. En 1955, la Guardia Costera encontró el Connemara 4, un yate que había zarpado de Miami. Flotaba a la deriva, sin tripulación, sin señales de lucha ni daño aparente. La radio estaba intacta, la cocina lista para una comida, y el diario de navegación terminaba abruptamente, como si la tripulación se hubiera evaporado. Jamás se supo qué ocurrió. Otros casos perturbadores. DC-3, 1948. Un avión con 32 personas desaparece cerca de Florida. Nunca se recuperaron restos. Witchcraft, 1967.
Un yate de lujo, tripulado por 2 hombres, lanza una llamada rutinaria. Estamos bien, pero creemos que algo anda mal. La guardia costera llega 19 minutos después. Y no hay nadie. El yate jamás apareció. Cargueros como el Marine Sulphur Queen, 1963. 39 tripulantes desaparecen junto con la nave. El barco transportaba azufre fundido, pero ni siquiera se hallaron rastros de derrame. Cada uno de estos casos alimenta la sensación de que el triángulo no es un mito mediático, sino un enigma real que desafía explicaciones convencionales. Testimonios que helarían la sangre. Más allá de las desapariciones completas, existen testimonios de supervivientes que lograron salir del triángulo, con relatos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Uno de los más inquietantes ocurrió en 1970, cuando el piloto Bruce Gernon despegó de las Bahamas rumbo a Florida en su avión privado. Poco después, se encontró rodeado por una extraña formación nubosa en espiral. Según su relato, penetró en un túnel de nubes, y los instrumentos comenzaron a fallar. El horizonte desapareció y una luz grisácea lo envolvió todo. Cuando logró salir, se dio cuenta de que había llegado a Florida en menos de la mitad del tiempo previsto, sin explicación lógica. Gernon sostiene que atravesó algún tipo de anomalía espaciotemporal, y su caso es tan famoso que inspiró libros y documentales. ¿Un error de percepción? ¿O evidencia de fenómenos que la ciencia apenas comienza a entender? Patrones y preguntas sin respuesta. Si analizamos todos estos casos, encontramos elementos comunes. Clima aparentemente normal antes de la desaparición. Fallas inexplicables en los instrumentos. Ausencia total de restos en la mayoría de los incidentes. Pero hay algo más. La mayoría ocurrió en áreas cercanas a fallas geológicas profundas, donde se liberan grandes cantidades de gas metano desde el lecho marino. Algunos científicos sugieren que esto podría reducir la densidad del agua y hacer que los barcos se hundan repentinamente. Sin embargo, esta hipótesis no explica la desaparición de aviones en pleno vuelo, ni la ausencia de restos. Lo que sabemos hasta aquí es inquietante. Decenas de barcos y aviones, cientos de vidas, borradas sin dejar rastro en un punto específico del planeta. ¿Es el Triángulo de las Bermudas un simple cúmulo de coincidencias, potenciado por el mito y la exageración mediática? ¿O estamos ante algo más grande, algo que escapa a nuestra comprensión? En el próximo capítulo, nos adentraremos en lo que la ciencia tiene que decir sobre este fenómeno. Analizaremos teorías que van desde errores humanos hasta explicaciones más complejas como anomalías magnéticas, burbujas de metano y microexplosiones atmosféricas. Pero ya te adelanto algo. Ninguna teoría logra resolver todos los casos. Capítulo 3. Explicaciones científicas entre la razón y el enigma. Hemos recorrido las primeras desapariciones y los casos más perturbadores que han alimentado la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, no todos están dispuestos a aceptar teorías sobrenaturales, portales dimensionales o civilizaciones perdidas. La ciencia, con su afán por comprender lo inexplicable, ha intentado durante décadas encontrar respuestas racionales a un misterio que, en apariencia, desafía las leyes de la naturaleza. En este capítulo, desmenuzaremos las explicaciones más sólidas y también las más controvertidas que la ciencia ha propuesto para descifrar este enigma. Algunas parecen lógicas, otras rozan la especulación, pero todas intentan arrojar luz sobre lo que ocurre en estas aguas turbulentas. ¿Mito inflado o realidad estadística? Antes de adentrarnos en teorías físicas y químicas, debemos responder a una pregunta básica. ¿Es el Triángulo de las Bermudas realmente más peligroso que otras áreas del océano? Un estudio de la Guardia Costera de Estados Unidos y de Lloyd's de Londres, una de las aseguradoras marítimas más importantes del mundo, señala que no existe evidencia concluyente de que ocurran más accidentes en esa región que en otras rutas de navegación con tráfico similar. Es decir, desde un punto de vista puramente estadístico, el Triángulo no parece ser más letal que otras zonas. Entonces, ¿por qué la leyenda persiste? Parte de la respuesta está en el poder mediático. La concentración de casos emblemáticos en un área definida creó un efecto amplificador. Libros como El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz y decenas de documentales en los años 70 y 80 hicieron el resto. El mito creció, pero la pregunta sigue abierta. ¿Se trata solo de coincidencias y mala suerte? Muchos científicos creen que hay más que simples números.
y las hipótesis físicas podrían explicar algunos de los fenómenos reportados. Teoría 1. Huracanes y tormentas explosivas. La región del Triángulo de las Bermudas está en el corazón del Atlántico Norte, una zona propensa a tormentas tropicales y huracanes. Estas formaciones pueden surgir en cuestión de horas, generando vientos huracanados, olas gigantes y cambios bruscos en la presión atmosférica. Incluso hoy, con tecnología satelital, hay fenómenos súbitos que resultan difíciles de predecir. Pero aquí surge una objeción. Muchos de los casos reportados ocurrieron en condiciones meteorológicas aparentemente tranquilas. ¿Cómo explicar la desaparición de un escuadrón completo de aviones o de buques enormes en días despejados? Algunos meteorólogos sugieren que la respuesta podría estar en un fenómeno poco conocido: las tormentas explosivas o microexplosiones atmosféricas. Estas son ráfagas descendentes de aire frío que caen con una fuerza brutal sobre el océano, provocando vientos de más de 270 km/h y olas colosales. Si un barco o un avión se encuentra en su trayectoria, el desastre es inevitable. ¿Podrían estas explosiones repentinas explicar casos como el del vuelo 19? Tal vez, pero seguimos sin resolver por qué no quedó ningún rastro en muchos incidentes. Teoría 2. Corrientes ocultas y olas gigantes. Otro factor clave en esta región es la corriente del Golfo, una de las más potentes del planeta. Esta corriente puede arrastrar restos de naufragios cientos de kilómetros en cuestión de horas, lo que dificulta enormemente las búsquedas. Si un barco se hunde, los restos no permanecen en el lugar del accidente, son dispersados a gran velocidad. Además, en los últimos años, los científicos han confirmado la existencia de olas gigantes espontáneas, también llamadas olas monstruo, que pueden superar los 30 metros de altura. Estas paredes de agua son capaces de partir un buque mercante en dos, y su formación suele estar asociada a interacciones entre corrientes y tormentas. ¿Y adivina dónde son más comunes? Exacto, en el Atlántico Norte, cerca de la zona del Triángulo. Pero de nuevo surge la misma pregunta: ¿por qué hay desapariciones sin restos ni señales de colisión? La hipótesis no cubre todos los huecos, pero es una pieza importante del rompecabezas. Teoría 3. Anomalías magnéticas. Este es uno de los aspectos más intrigantes del triángulo, las variaciones magnéticas. Normalmente, las brújulas apuntan al norte magnético, no al geográfico, lo que introduce una pequeña desviación conocida como declinación magnética. Sin embargo, hay zonas del planeta donde la brújula apunta directamente al norte geográfico. ¿Adivina dónde ocurre esto? Sí, en áreas cercanas al triángulo. Cuando los primeros exploradores notaron que sus instrumentos fallaban, no sabían que estas variaciones eran naturales. Hoy, la ciencia sabe que se trata de anomalías magnéticas locales. Pero, ¿explica eso la pérdida total de rumbo en pilotos experimentados como los del vuelo 19? Algunos investigadores creen que sí. Si la brújula marca el norte geográfico y el piloto no lo sabe, podría desviarse cientos de kilómetros sin darse cuenta. Esto, sumado a falta de combustible, podría explicar por qué jamás regresaron. Sin embargo, esto no explica la desaparición del hidroavión de rescate ni la ausencia total de restos. Teoría 4. El metano asesino. Una de las hipótesis más fascinantes involucra el lecho marino. Investigaciones geológicas han revelado que el fondo del Atlántico, en esta región, alberga enormes depósitos de hidratos de metano, una forma congelada de gas natural. Cuando las condiciones son adecuadas, estos hidratos pueden liberarse de manera explosiva, generando burbujas gigantes que ascienden a la superficie. ¿Por qué esto es relevante? Porque si un barco se encuentra justo sobre una de estas liberaciones, la densidad del agua disminuye drásticamente, lo que hace que el buque pierda flotabilidad y se hunda en cuestión de segundos, sin tiempo para enviar señales de auxilio. Además, este metano, al escapar a la atmósfera, podría afectar el rendimiento de los motores de aviones, causando fallos catastróficos. ¿Podría esta teoría explicar la mayoría de los casos? En apariencia sí, pero no todos. Aún quedan misterios. ¿Por qué algunos pilotos describieron luces y nubes extrañas antes de desaparecer? Teoría 5. Microclimas y nubes hexagonales. En 2016, un grupo de meteorólogos que analizaba imágenes satelitales detectó formaciones nubosas hexagonales sobre el triángulo. Estas nubes, según los investigadores,
podrían generar vientos de hasta 270 km/h, similares a tornados, pero en el océano. Si un avión o un barco entra en esta zona, las probabilidades de sobrevivir son mínimas. ¿Estamos hablando de un fenómeno natural poco estudiado? Sí. ¿Explica esto por qué algunos aviones parecieron desaparecer del radar? Tal vez. Pero, de nuevo, esto no responde al patrón de lecturas extrañas en instrumentos ni a testimonios como el de Bruce Gernon, que afirmó haber atravesado un túnel de tiempo. ¿Explicación completa? Todavía no. Lo que queda claro tras analizar estas teorías es que la ciencia ha ofrecido respuestas parciales, pero ninguna logra explicar todos los casos. Algunas desapariciones pueden atribuirse a tormentas, errores humanos, fallos mecánicos o corrientes traicioneras. Pero hay sucesos que, aún hoy, son imposibles de encajar en un marco puramente racional. Entonces, ¿qué hacemos con esos cabos sueltos? Aquí es donde la puerta al misterio vuelve a abrirse. Y es en ese espacio donde florecen las teorías más audaces, desde experimentos secretos hasta portales interdimensionales y visitas extraterrestres. En el próximo capítulo cruzaremos esa frontera, entraremos en un terreno donde la lógica se desvanece y lo imposible se convierte en posibilidad. Prepárate para sumergirte en las explicaciones sobrenaturales y conspirativas que han mantenido vivo este enigma durante décadas. Capítulo 4. Teorías sobrenaturales y conspiraciones. El lado oscuro del triángulo. Hasta aquí, hemos navegado entre datos históricos, testimonios inquietantes y explicaciones científicas. Algunas hipótesis logran aclarar parte del misterio, pero ninguna responde a todas las preguntas. ¿Por qué pilotos experimentados informan fenómenos extraños antes de desaparecer? ¿Por qué en tantos casos no se hallan restos, ni siquiera una mancha de combustible? ¿Cómo explicar los testimonios que hablan de nubes en espiral, luces inexplicables y distorsiones en el tiempo? Cuando la ciencia se queda corta, la imaginación, y a veces la verdad oculta, toma el timón. El Triángulo de las Bermudas ha sido terreno fértil para teorías sobrenaturales y conspiraciones que desafían la lógica, pero que, curiosamente, encajan con algunos de los fenómenos reportados. Desde portales dimensionales hasta contactos extraterrestres, pasando por experimentos secretos de la Marina estadounidense, este capítulo nos sumergirá en las hipótesis más inquietantes. Prepárate para cruzar la línea donde lo imposible cobra sentido. ¿Un portal a otra dimensión? La teoría de las puertas estelares. Una de las teorías más seductoras sostiene que el Triángulo de las Bermudas podría ser un portal interdimensional. ¿Qué significa esto? Que en este punto del planeta existirían anomalías espaciotemporales capaces de deformar la realidad y transportar objetos o personas a otro lugar, otra dimensión o incluso otro tiempo. Esta idea cobró fuerza tras el famoso testimonio del piloto Bruce Gernon, quien en 1970 aseguró haber atravesado una especie de túnel formado por nubes mientras volaba sobre el triángulo. Según Gernon, durante varios minutos experimentó una sensación extraña. No había horizonte. Todo era gris, uniforme. Los instrumentos se volvieron locos. Cuando salió del túnel, descubrió que había llegado a Florida en menos de la mitad del tiempo previsto. ¿Un error de cálculo, tal vez? ¿O una distorsión temporal? Los defensores de esta teoría argumentan que el triángulo podría estar ubicado sobre una anomalía geomagnética que genera puntos de energía inestables, algo similar a lo que en física teórica se conoce como agujeros de gusano. Estos atajos cósmicos, propuestos por Einstein, son hipotéticos, pero la ciencia los considera posibles bajo ciertas condiciones extremas. ¿Podría la Tierra albergar uno de estos puntos en pleno océano Atlántico? Atlántida, la ciudad perdida y el poder oculto. Otra teoría fascinante conecta el misterio con la legendaria Atlántida, la mítica civilización mencionada por Platón. Según el filósofo griego, Atlántida era un imperio avanzado que desapareció bajo el mar hace miles de años. ¿Y dónde situó Platón este reino hundido? En el Atlántico, más allá de las columnas de Hércules, una ubicación que coincide sospechosamente con la zona del Triángulo. Los defensores de esta hipótesis creen que los restos de Atlántida no son simples ruinas, sino tecnología avanzada que continúa emitiendo energía desde las profundidades, interfiriendo con los instrumentos modernos y provocando las anomalías reportadas. En 2001,
un grupo de investigadores anunció haber encontrado estructuras simétricas a 700 metros bajo el agua, cerca de Cuba, que recuerdan a pirámides y carreteras sumergidas. Aunque muchos arqueólogos son escépticos, los conspiracionistas vieron en este hallazgo la confirmación de sus sospechas. Atlántida duerme en el Triángulo, y su legado sigue activo. Extraterrestres. ¿Base submarina en el Atlántico? Entre las teorías más populares está la que apunta a la presencia de vida extraterrestre. Para algunos investigadores del fenómeno OVNI, el Triángulo de las Bermudas es una zona caliente de actividad alienígena, con numerosos reportes de luces extrañas y objetos que emergen del océano. Se especula incluso con la existencia de una base submarina en las profundidades, desde donde los visitantes controlan operaciones en la Tierra. Pruebas, ninguna concluyente, pero los testimonios abundan. Pilotos que ven destellos azules en el cielo. Marineros que observan esferas luminosas sumergirse sin dejar oleaje. Y grabaciones sonoras que registran ruidos metálicos procedentes del fondo marino. Algunos ufólogos sostienen que estas entidades podrían estar realizando experimentos con nuestras tecnologías o estudiando el comportamiento humano. Otros van más allá. Sugieren que los extraterrestres controlan un portal energético natural en el Triángulo para desplazarse entre sistemas estelares. ¿El experimento Filadelfia y el proyecto Montauk, tecnología humana secreta? No todas las teorías apuntan al espacio exterior. Algunas miran hacia nuestra propia especie y hacia los experimentos que jamás figuran en los libros de historia. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, se rumorea que la Marina estadounidense realizó el experimento Filadelfia, un intento por volver invisible al destructor USS Eldridge mediante campos electromagnéticos. Según la leyenda, el barco no solo desapareció del radar, sino que se teletransportó cientos de kilómetros y en el proceso desató un fenómeno incontrolable que afectó el espacio-tiempo. ¿Pruebas? Oficialmente ninguna. Pero para los conspiracionistas, este experimento fue la antesala de otros proyectos ultrasecretos, como el proyecto Montauk, que supuestamente exploraba viajes temporales y control mental. ¿Qué tiene que ver esto con el Triángulo? Algunos creen que la Marina continuó sus pruebas en el Atlántico, aprovechando la profundidad y el aislamiento de la zona. Si algo salió mal, ¿podría haber creado una anomalía permanente en esa región? Energías terrestres, vórtices y líneas. Ley. Otra línea teórica se centra en la geografía sagrada y las llamadas líneas ley, supuestas corrientes de energía que recorren el planeta, conectando lugares místicos como Stonehenge, las pirámides de Egipto y las ruinas mayas. Según esta hipótesis, el Triángulo de las Bermudas sería uno de los 12 vórtices planetarios donde estas energías se cruzan, generando efectos impredecibles sobre la materia. Investigadores esotéricos sostienen que estos vórtices pueden alterar el campo electromagnético local, provocar fallos en los instrumentos e incluso afectar la conciencia humana. Curiosamente, muchos pilotos que sobreviven a experiencias extrañas en el Triángulo describen sensaciones de confusión, pérdida de noción del tiempo y desorientación total, como si algo más que los aparatos hubiera fallado. Simples leyendas o verdades inconvenientes. Llegados a este punto, cabe preguntarse, ¿qué tanto de todo esto es realidad y qué tanto ficción? Es innegable que muchas de estas teorías carecen de respaldo empírico sólido, pero tampoco podemos ignorar ciertos hechos. Las anomalías magnéticas son reales. El Triángulo es una zona geológicamente activa. Existen desapariciones documentadas sin explicación satisfactoria. ¿Es posible que la ciencia oficial oculte información para evitar el pánico? ¿Podría la Marina estadounidense, o incluso gobiernos extranjeros, estar utilizando el Triángulo para experimentos que no conocemos? Si hay algo que hemos aprendido a lo largo de la historia, es que la verdad y la mentira suelen mezclarse, creando un terreno donde el mito encuentra raíces profundas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el Triángulo de las Bermudas se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando películas, novelas y documentales que han amplificado el misterio. Pero también veremos cómo la narrativa popular ha distorsionado, y en algunos casos exagerado, los hechos reales, construyendo la leyenda que conocemos hoy. Capítulo 5. El Triángulo en la cultura popular.
El Triángulo de las Bermudas no solo es un misterio marítimo, sino también un fenómeno cultural. Lo que comenzó como una serie de desapariciones inexplicables se transformó en una fuente inagotable de inspiración para escritores, cineastas, músicos y creadores de todo tipo. A lo largo de las últimas décadas, este enigmático espacio ha pasado de ser un tema de investigación científica a un ícono del misterio en la imaginación colectiva. Pero ¿cómo se produjo esta transición? ¿Por qué, entre todos los lugares extraños del planeta, el Triángulo de las Bermudas se convirtió en una leyenda global? El nacimiento de un mito mediático. Durante siglos, las desapariciones en el Atlántico pasaron relativamente desapercibidas, confinadas a informes navales y artículos locales. Sin embargo, todo cambió en la década de 1950, cuando la prensa comenzó a explotar estas historias para captar la atención del público. Revistas como Fate Magazine publicaron artículos que describían el Triángulo como una región letal para barcos y aviones. Uno de los detonantes más importantes fue un artículo de Vincent Gaddis titulado The Deadly Bermuda Triangle en 1964, que dio nombre definitivo al misterio. Pero la auténtica explosión mediática llegó en 1974, cuando Charles Berlitz publicó su bestseller El Triángulo de las Bermudas, un libro que mezclaba hechos reales con teorías fantásticas, civilizaciones perdidas, ovnis y portales interdimensionales. Vendió millones de copias y convirtió el misterio en una obsesión global. Berlitz afirmaba que el gobierno ocultaba información, que la Atlántida podía estar bajo el Triángulo y que las desapariciones eran prueba de fuerzas desconocidas. Aunque muchos de sus datos fueron criticados, su narrativa cautivó a millones y marcó un antes y un después. El Triángulo en la literatura y los medios tras Berlitz, surgieron decenas de autores que vieron en el Triángulo una mina de oro editorial. Libros como El misterio del Triángulo de las Bermudas de Richard Wiener o The Bermuda Triangle Mystery, Solved de Larry Kusche, este último desde una visión escéptica, se sumaron a la fiebre. Curiosamente, el debate entre creyentes y escépticos también ayudó a mantener el tema vivo. Cada publicación que intentaba desacreditar el misterio solo conseguía aumentar la curiosidad pública. La literatura infantil y juvenil tampoco quedó al margen. Historias de aventuras, cómics y novelas gráficas incorporaron el Triángulo como escenario perfecto para relatos cargados de tensión y exotismo. Incluso autores de ciencia ficción, como Isaac Asimov, dedicaron palabras al fenómeno, aunque desde una óptica crítica. Hollywood y la pantalla chica. Misterio en imágenes. No tardó en llegar el salto al cine y la televisión. Películas como Satan's Triangle, 1975, The Bermuda Triangle, 1978, capitalizaron el miedo colectivo, mezclando desapariciones con fenómenos paranormales. En los años 80 y 90, el Triángulo apareció en series emblemáticas como Expediente X y In Search of, donde se presentaba como uno de los grandes enigmas de la humanidad. Pero fue el auge del documental el que consolidó su imagen en el imaginario global. Canales como Discovery Channel y National Geographic dedicaron programas enteros al Triángulo, con recreaciones impactantes, entrevistas a expertos y testimonios estremecedores. Estos documentales contribuyeron a que millones de personas asumieran que algo realmente extraño ocurre allí, aunque la ciencia nunca haya confirmado ninguna anomalía. En la actualidad, plataformas como YouTube y Netflix han resucitado el mito con producciones modernas que combinan investigación y sensacionalismo. Programas como The Bermuda Triangle, Into Cursed Waters continúan atrayendo audiencias, demostrando que el interés por el misterio no ha desaparecido, sino que sigue creciendo. El Triángulo y la música. Aunque pueda parecer sorprendente, el Triángulo también ha influido en la música. Bandas de rock y grupos experimentales han utilizado su nombre y su mística como inspiración para canciones. Artistas han jugado con la idea de lo desconocido, el peligro y la atracción por lo prohibido. El concepto del Triángulo funciona como metáfora del misterio, lo oculto y la desaparición. Turismo y marketing del misterio. El impacto cultural del Triángulo no se limita a libros y pantallas. También se ha convertido en un reclamo turístico. Hoteles, cruceros y excursiones ofertan rutas por el corazón del misterio. Incluso existen museos y atracciones temáticas en Miami y Bermudas dedicadas a las leyendas del Triángulo.
Lo curioso es que, mientras el mito se utiliza como herramienta de marketing, las aguas del Triángulo siguen siendo una de las rutas más transitadas y seguras del mundo. Aún así, la idea de aventurarse en el Triángulo del Diablo resulta irresistible para millones de turistas. El Triángulo como arquetipo cultural. ¿Por qué este misterio ha calado tan hondo? Porque el Triángulo de las Bermudas representa algo más que un lugar peligroso. Simboliza el miedo a lo desconocido, a perderse sin explicación, a que existan fuerzas más allá de nuestro control. En un mundo cada vez más racional y tecnificado, necesitamos creer que todavía quedan secretos indescifrables. El Triángulo cumple esa función, recordándonos que no tenemos todas las respuestas. Además, su estética y narrativa se ajustan a la perfección al género del misterio. Océanos infinitos, desapariciones súbitas, testimonios perturbadores, ausencia de pruebas concluyentes. Todo esto lo convierte en un escenario ideal para la ficción, pero también en un imán para teorías conspirativas. En definitiva, el Triángulo de las Bermudas ha trascendido su condición geográfica para convertirse en un mito moderno, uno de esos relatos que no importa cuántas veces se desmientan, porque la imaginación humana necesita que existan. Capítulo 6. Misterios actuales y expediciones modernas. El misterio del Triángulo de las Bermudas, lejos de ser un asunto olvidado, continúa alimentando teorías, investigaciones y debates en pleno siglo XXI. A pesar de los avances tecnológicos y la sofisticación de los sistemas de navegación, las desapariciones y anomalías en esta región no han dejado de reportarse del todo, aunque con menor frecuencia que en los años dorados del mito. ¿Por qué sigue siendo un enigma? ¿Acaso la ciencia no ha logrado desentrañar la verdad o simplemente hay algo que se nos escapa? En este último capítulo, nos sumergiremos en los casos más recientes, las expediciones modernas que han intentado dar respuestas y los misterios que persisten en uno de los rincones más inquietantes del planeta. Los enigmas del siglo XXI. Con la llegada de los sistemas GPS, la aviación comercial y el transporte marítimo han alcanzado niveles de seguridad sin precedentes. Sin embargo, el Triángulo de las Bermudas sigue cobrando titulares cada cierto tiempo. Uno de los casos más comentados ocurrió en 2003, cuando el carguero panameño Genesis Explorer desapareció en condiciones extrañas mientras navegaba entre Miami y Venezuela. Los radares perdieron contacto sin que se activara señal de emergencia, y los restos fueron hallados días después en condiciones que algunos calificaron como anómalas, aunque la investigación oficial apuntó a problemas mecánicos. Estos casos, sumados a otros menos mediáticos, demuestran que el Triángulo sigue siendo escenario de tragedias. Pero, ¿son simples accidentes o hay algo más? Tecnología contra el misterio. En las últimas décadas, se han invertido millones de dólares en expediciones para mapear el fondo marino del Triángulo. Vehículos submarinos no tripulados, drones acuáticos y satélites han sido desplegados para buscar explicaciones definitivas. Uno de los hallazgos más impactantes provino de estudios realizados por la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que confirmaron la existencia de enormes cráteres submarinos en ciertas áreas del Atlántico Norte, posiblemente vinculados a erupciones de hidratos de metano. Estas erupciones podrían liberar burbujas gigantescas, reduciendo la densidad del agua y provocando el hundimiento instantáneo de barcos. Sin embargo, no todos aceptan esta teoría como la explicación universal. Investigadores independientes han argumentado que, aunque el metano puede explicar hundimientos aislados, no aclara las desapariciones aéreas ni los reportes de brújulas girando sin control. Tampoco explica por qué, en ocasiones, los barcos parecen desvanecerse sin dejar restos flotantes, lo que desafía la lógica de un hundimiento convencional. Expediciones privadas y descubrimientos inquietantes. El misterio no solo atrae a científicos, también a exploradores y aventureros que buscan fama y respuestas. En los últimos años, y con el auge de plataformas como YouTube, se han multiplicado los proyectos que intentan descender al fondo del Triángulo en busca de pruebas. En 2018, un equipo liderado por el investigador Darrell Miklos, famoso por su aparición en programas de Discovery Channel, afirmó haber hallado en el lecho marino del Triángulo una estructura metálica gigantesca cubierta de corales, con formas que, según ellos, no parecían naturales.
Miklos insinuó que podría tratarse de un artefacto extraterrestre, una declaración que desató una tormenta mediática. Aunque los escépticos argumentan que probablemente se trata de restos de un naufragio antiguo, el hallazgo reavivó las teorías alienígenas. Por otro lado, compañías privadas han desarrollado tecnología para rastrear anomalías electromagnéticas. Algunas expediciones han registrado picos inexplicables de energía en zonas concretas del Triángulo, lo que alimenta hipótesis sobre campos magnéticos irregulares o incluso la existencia de un portal interdimensional. Hasta ahora, ninguna de estas mediciones ha sido replicada con rigor científico, pero sirven para mantener vivo el mito. Teorías modernas, de agujeros negros a experimentos secretos. Si las teorías clásicas hablaban de la Atlántida, ovnis y monstruos marinos, las ideas actuales son aún más audaces. Algunos físicos especulan, en publicaciones marginales, sobre la posibilidad de microagujeros negros temporales que podrían formarse en regiones con alta actividad geomagnética. Aunque la comunidad científica considera esto extremadamente improbable, no deja de ser una hipótesis atractiva para quienes buscan respuestas extraordinarias. Otra teoría apunta a experimentos militares secretos. Recordemos que el Triángulo se encuentra cerca de instalaciones navales estadounidenses clave, como la base de Guantánamo y campos de pruebas submarinas. ¿Podrían estas maniobras interferir en sistemas de navegación? Algunos creen que sí, e incluso sugieren que los barcos y aviones desaparecidos podrían haber sido víctimas colaterales de pruebas con armas de alta tecnología o sistemas de camuflaje electromagnético. Las conspiraciones se amplifican en la era digital. Foros, redes sociales y videos virales sostienen que el gobierno estadounidense posee información clasificada sobre el Triángulo, incluyendo proyectos vinculados al experimento Filadelfia, aquel supuesto intento de invisibilidad naval en la década de 1940. ¿Podría el Triángulo ser un escenario perfecto para probar tecnologías que desafían las leyes físicas conocidas? ¿El Triángulo en la era de los satélites? ¿Se acabó el misterio? Con satélites vigilando cada rincón del planeta, cabría pensar que el Triángulo de las Bermudas ya no debería ocultar secretos. Sin embargo, la realidad es que el océano sigue siendo un territorio misterioso. Solo hemos explorado un pequeño porcentaje de los fondos marinos, y las corrientes oceánicas, junto con las tormentas tropicales, pueden borrar rastros en cuestión de horas. A esto se suma que, en aguas internacionales, no existe un registro unificado de accidentes, lo que dificulta establecer estadísticas precisas. Pese a todo, las autoridades insisten en que el Triángulo no es más peligroso que cualquier otra zona con condiciones climáticas similares. Los escépticos sostienen que la maldición del Triángulo es un mito inflado por la prensa. Pero, aunque las explicaciones racionales son cada vez más sólidas, la fascinación persiste. Y quizás ese sea el verdadero misterio. ¿Por qué seguimos buscando enigmas incluso cuando la ciencia intenta disiparlos? ¿Un misterio sin final? Hoy, el Triángulo de las Bermudas es más un fenómeno cultural que un problema científico. Sin embargo, su magnetismo sigue intacto. Para algunos, es la prueba de que el mundo todavía guarda secretos indescifrables. Para otros, es un recordatorio de que la naturaleza puede ser tan impredecible como nuestra imaginación. Lo cierto es que, cada vez que un barco zarpa por esas aguas o un avión surca esos cielos, el mito revive. Aunque la tecnología prometa controlarlo todo, el océano Atlántico nos susurra que nunca tendremos todas las respuestas. Es posible que el misterio del Triángulo se resuelva algún día, tal vez. Pero hasta entonces, seguirá flotando en la mente colectiva, como una advertencia silenciosa. Aún hay rincones en el mundo donde lo inexplicable acecha bajo la superficie. Despedida, el enigma que nunca morirá. Hemos llegado al final de este viaje, pero el misterio del Triángulo de las Bermudas sigue tan vivo como siempre. Después de recorrer su historia, sus leyendas, las explicaciones científicas y hasta sus huellas en la cultura popular, nos queda una pregunta inevitable. ¿Por qué seguimos fascinados por este rincón del océano? Quizás porque el Triángulo simboliza algo que nunca desaparecerá de la mente humana. El deseo de explorar lo desconocido, de buscar respuestas donde nadie más se atreve. Vivimos en un mundo cada vez más dominado por la tecnología, donde todo parece estar explicado. Sin embargo, fenómenos como este nos recuerdan que todavía existen enigmas sin resolver, misterios que desafían nuestra lógica. El Triángulo de las Bermudas no es solo un área geográfica, es un arquetipo,
un mito moderno que nos conecta con algo más profundo. Representa la frontera entre lo que sabemos y lo que tememos, entre la ciencia y lo inexplicable. Cada barco que desaparece sin dejar rastro, cada avión que no regresa, cada testimonio de un marinero que asegura haber visto luces extrañas en el horizonte, alimenta esta llama que parece imposible apagar. ¿Realidad, mito o una combinación perfecta? Al final, la pregunta no es si el Triángulo de las Bermudas es real o no, sino por qué sigue atrapando nuestra imaginación. ¿Es peligroso en verdad? ¿Existen anomalías físicas en la zona? ¿O todo es el resultado de una serie de accidentes y errores humanos magnificados por los medios y la cultura popular? Las investigaciones más recientes apuntan a que la mayoría de las desapariciones pueden explicarse. Errores de navegación, tormentas imprevistas, corrientes marinas, fallos mecánicos. Sin embargo, hay casos que siguen desafiando cualquier intento de lógica. Expediciones modernas con tecnología de última generación han encontrado restos de embarcaciones, pero también han recogido datos que no encajan del todo con lo que se esperaba. Algunos sensores registraron anomalías magnéticas puntuales y varios equipos reportaron fallos en sus instrumentos en pleno corazón del Triángulo. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Prueba de algo más? Eso queda a la interpretación de cada uno, y aquí radica el verdadero poder del Triángulo. En esa ambigüedad que nos obliga a cuestionar todo, porque aunque la ciencia busque respuestas, siempre habrá un espacio para el misterio. Y ese espacio, amigos, es el que mantiene viva nuestra curiosidad. Lo que viene, más misterios en Archivo Perdido. En Archivo Perdido, nuestro objetivo es explorar esos enigmas que nos hacen mirar al cielo y al océano con un poco más de asombro, y quizás de temor. Hoy hemos viajado al corazón del Atlántico, pero el universo está lleno de secretos esperando ser contados. Civilizaciones desaparecidas, artefactos imposibles, profecías olvidadas, sociedades secretas y misterios que ni la historia ni la ciencia han logrado resolver. Porque aquí en Archivo Perdido no solo contamos historias, abrimos puertas a lo desconocido. Cada capítulo es una invitación a cuestionar lo que nos dijeron, a buscar respuestas más allá de lo evidente y a atrevernos a imaginar que todavía hay algo ahí afuera que escapa a nuestra comprensión. Si este viaje por el Triángulo de las Bermudas te ha parecido tan fascinante como a nosotros, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con todos los amantes del misterio. Y muy importante, activa la campanita, porque en este canal siempre encontrarás contenido que te hará pensar, dudar y soñar. Una última reflexión antes de irnos, piensa en esto. En algún lugar del océano, bajo aguas oscuras y aparentemente tranquilas, se esconden historias que nunca conoceremos. Historias de barcos que nunca regresaron, de aviones que se desvanecieron en el cielo, de marineros que juraron ver cosas que la lógica no puede explicar. Y mientras existan esas historias, existirá el Triángulo de las Bermudas. Porque seamos honestos, ¿de verdad queremos que todos los misterios se resuelvan? ¿O preferimos que algunos permanezcan ahí, recordándonos que la vida no es tan simple como parece, que siempre habrá algo más allá de la comprensión humana? En Archivo Perdido creemos que necesitamos esos misterios. Nos inspiran, nos retan, nos conectan con la esencia misma de la humanidad, la búsqueda incansable de lo desconocido. Así que no cierres esta puerta todavía. Mantén tu mente abierta, porque en los próximos videos seguiremos desenterrando secretos que han estado ocultos durante siglos, esperando que alguien se atreva a contarlos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esto ha sido Archivo Perdido y recuerda, lo que no quieren que sepas, aquí lo revelamos. Nos vemos en el próximo enigma. Los secretos del pasado a veces se ocultan en los lugares más insospechados. Si has llegado hasta aquí, es porque tú también formas parte de los que buscan respuestas. En Archivo Perdido no solo contamos historias, revelamos lo que otros prefieren callar. Así que no lo olvides. Suscríbete, activa la campana y dale like, porque eso nos ayuda a seguir trayendo más misterios, más conspiraciones y más verdades incómodas. Comparte este video con quienes saben que el mundo no es lo que parece. Y recuerda, nada es casualidad, todo está conectado. Nos vemos muy pronto, aquí donde lo olvidado cobra vida, en Archivo Perdido.